tardes a todos. Feliz lunes 9 de diciembre, ya se nos fue el año. Bienvenida, Ana, gracias por estar aquí con nosotros. Con todo el gusto del mundo. Buenas tardes a todos los que siempre nos acompañan. Buenas tardes a todos y bienvenidos y bienvenidas. Y hoy tenemos un tema muy bonito y creo que es un tema que genera como mucha duda. Y bueno, yo le comentaba a Ana que inclusive en mis grupos de WhatsApp a veces la gente pregunta ese tipo de cosas. Entonces creo que tener clarísimo, y vamos a salir clarísimos hoy de aquí con este tema, es muy importante, que es el tema de las horas extra versus las horas trabajadas en días feriados. Entonces, Ana, empezamos con lo básico. ¿Cuál es la principal diferencia entre horas extra y horas trabajadas en días feriados, digamos, desde una perspectiva legal? Ok, la hora extra es aquella hora adicional que yo trabajo después de mi jornada. O sea, yo tengo una jornada de 8 a 5 de la tarde y hoy me quedé hasta las 7 de la noche. Todo lo que sea después de las 5 de la tarde se me tiene que pagar como hora extra y se calcula sobre tiempo y medio, es decir, 1.5 adicional. Las horas trabajadas en días feriados no son horas extras. A ver, vamos a ver. Sí, bueno, podría haber horas extras, pero no es ese tratamiento. Si a mí me dicen, por ejemplo, hoy es un día feriado, me dicen, vea, es que yo necesito que usted venga a trabajar, pero solo 3 horas. Esas 3 horas son de jornada ordinaria, porque es dentro del horario, digamos, de 8 a 5 que yo tengo, solo que me hicieron ir de 9 a 12, porque necesitamos sacar un trabajo específico. Eso está dentro de mi jornada. Y eso se calcula como tiempo doble, porque por ser un día feriado de pago, que ya hemos hablado, ¿verdad? De la diferencia entre de pago obligatorio y de pago no obligatorio. Los de pago obligatorio tienen a los trabajadores que tienen salario mensual o quincenal, se les paga doble si lo tienen que trabajar. De pago no obligatorio, igualmente se paga doble a los trabajadores de pago quincenal o mensual, pero a los trabajadores semanales, los que se les paga por semana, son a los que no se les paga si no lo trabajan, o bien si lo trabajan, se les paga sencillo, ¿verdad? Esa es, digamos que la explicación más rápida. Ok, entonces, si a mí me hacen ir a trabajar un día feriado y me dicen, nada más necesitamos que vaya de 12 a, no es toda la jornada, es de 9 a 12. Son 3 horas. Esas no son horas extras. Están dentro de mi jornada ordinaria, que fue una jornada reducida, pero que igualmente son horas que valen el doble de lo que valen habitualmente. Entonces me tendrían que pagar el adicional. ¿Ok? Entonces, hay mucha gente que confunde esto y que entonces se le ocurre que como solo fueron 3 horas, son 3 horas extras y se las pagan a tiempo y medio. No, son dobles, ¿verdad? No es pagar solo el punto 5, no hay que pagarle el doble. Entonces, esa es la diferencia. Tal vez lo más importante aquí es determinar si es dentro de la jornada que le corresponde, ¿verdad? Y si me hicieron ir todo el día y adicionalmente me dejaron horas extras, ¿verdad? Esas horas extras se calculan sobre el valor doble que vale esa hora, ¿verdad? Porque yo ya estoy bajo un salario doble, no bajo un salario sencillo. Entonces es calcular igual el 1.5 que vale la hora extra, pero sobre el salario doble. No sé si me logré dar a entender. Sí, entonces que era una de las preguntas que teníamos. ¿Qué pasa? Digamos, llega el trabajador a trabajar un día feriado de pago obligatorio y además de trabajar el día feriado, ese día feriado lo hace horas extra. Exacto. Entonces, esas horas extras se pagan. Ajá, igual, porque la hora extra siempre va a valer 1.5, solo que el salario es diferente, porque Claro. por ser un día feriado, la hora ese día no vale 1,000 colones, vale 2,000. Entonces, si yo tengo que calcularle horas extras, no se las calculo sobre los 1,000 colones habituales, se las calculo sobre los 2,000 colones que vale ese día. Pero es igual, es a 1.5, ¿verdad? ¿Me Perfecto. explico? Ahí, lo que hay que tener claro es que la hora extra es lo que se trabaja después de que ya terminó mi horario. No es porque a mí me hacen ir 3 horas un sábado o un domingo, me hacen ir 2 horas, no, de ahí. Si me hicieron ir 2 horas,
se me pagan dobles porque es dentro del horario de la jornada, ¿verdad? No son horas extras. Las horas extras son cuando yo me quedé más allá de mi horario trabajando. Perfecto. Ahora, se me acaba de ocurrir algo que no conversamos ahora, pero que creo que he escuchado que hay gente que hace eso. Por ejemplo, que yo mañana es feriado y me dicen, venga a trabajar solo 3 horas, pero como trabajo solo 3 horas, entonces no me lo quieren pagar doble porque no trabajé todo el día. Eso no se puede hacer. Y es que no se puede, no tiene nada que ver. Ese día vale doble. ¿Y para qué me hizo ir entonces? Si quiere menos horas, no importa, yo voy, pero esas horas valen diferente. Es el mismo caso que yo siempre pongo de ejemplo de la gente que se le ocurre decirle a los trabajadores, quédese hoy haciéndome 3 horas extras y mañana venga 3 horas más tarde, que creo que lo hemos hablado. Sí. No es lo mismo, porque la hora habitual no vale igual que la hora extra. Y entonces yo se los estoy canjeando horas extras por horas habituales. Ahí hay un punto 5 que no le estoy dejando de pagar. Ahí Yo tendría sí he que ser. escuchado, sí, perdón. He escuchado como estos casos, los que te decía, como bueno, como ya se la tarde no va a trabajar, yo no pago, eso que vos decís, bueno, te quedas 3 horas más y mañana venís 3 horas tarde, que eso no está bien. ¿Qué derechos tienen los trabajadores que no reciben el pago correcto o que enfrentan, digamos, ese tipo de situaciones y que, pues, como es el empleador el que se lo está diciendo, no sabe qué hacer, no sabe cómo defenderse, digamos, qué derechos tienen? Aquí tal vez lo más rápido y lo más fácil sería ir al Ministerio de Trabajo para que le hagan el cálculo. Y entonces él llega con el cálculo a donde el patrón le dice, vea, yo consulté en el ministerio y así como me los pagaron no es lo correcto, ¿verdad? Lo correcto es esto. Porque a él no le van a creer, ¿verdad? Muy probablemente que aunque él diga, si él, digamos que el contador o el encargado de la planilla hizo el cálculo como a él se le ocurrió, ¿quién lo va a contradecir, verdad? Y el único que podría contradecirlo, tal vez con cierto peso, sería un documento del ministerio. Entonces el trabajador tiene esa opción. Podría ir al ministerio y contar la historia para que le hagan el cálculo y se la lleva al patrono para que le paguen el adicional que le deben. Esa sería, digamos, que tal vez como la más rápida y la más fácil. Ok, perfecto. Y tal vez del otro lado, digamos, como para que las empresas eviten este tipo de conflictos y a veces es un tema no de mala fe, sino de desconocimiento, ¿cómo pueden llevar un registro adecuado del tiempo trabajado para garantizar, digamos, que se cumplen, que pagan bien las horas como tienen que pagarlas? Es que ahí debería haber un método. O sea, yo siempre he pensado que las horas extras, por ejemplo, o los días feriados trabajados en los que no se incluya toda la planilla, sino que solo a ciertas personas, debería haber un trámite que lo haga el jefe directo de esa persona. Y entonces se le comunica primero que tiene que venir o que tiene que hacer esas horas extras, la persona acepta y hay un acuerdo o una autorización de algún jefe, ¿verdad? Que es la que se envía a recursos humanos para que ingrese dentro de la planilla ese rubro adicional. Porque, ojo con esto, los días feriados trabajados, que son dobles, y las horas extras, se tienen que reportar en planilla. Y hay muchísima gente que no lo hace, ¿verdad? Y eso afecta entonces al trabajador para el cálculo del aguinaldo, para el cálculo de las vacaciones, para el cálculo de su liquidación en general. Entonces, lo ideal sería que se haga este trámite. Se le comunica al trabajador, el trabajador acepta, se da la autorización y se envía inmediatamente a planillas para que lo ingresen dentro de la planilla ese pago adicional que hay que hacerle al trabajador. Perfecto. Y ahora hablemos, ¿qué pasa si las cosas, el empleador no lo hace bien, ya sea por desconocimiento, por la razón que sea? ¿Cuáles son las sanciones que enfrentan, digamos, si incumplen los pagos establecidos para horas extras o para días feriados? Ve la torta, Vivi, yo creo que lo hemos hablado en otras ocasiones también, y es el caso de que como los derechos laborales son irrenunciables, aunque el trabajador se quede tranquilo con la explicación y le digan, no se lo vamos a pagar. Si quiere, se lo pagamos así, si no, no se lo vamos a pagar. El trabajador puede guardar esa documentación como prueba y el día de mañana, cuando termine la relación laboral, tiene derecho a ir a reclamar durante el año siguiente a que termine la relación laboral cualquier cosa que no le hayan pagado.
Entonces, y creo que lo hablamos incluso durante la pandemia, el hecho de que el trabajador acepte hacer horas extras y no se le paguen, no significa que él no las pueda cobrar el día de mañana. Entonces, si yo le digo, no, si no, pero es que usted tiene un montón de horas extras, yo no le voy a pagar eso. Lleguemos a un arreglo, no importa. El día de mañana, si la relación laboral termina y el trabajador quiere hacer ese cobro, lo puede hacer. No puede hacer. Y lo puede hacer en retroactivo. Entonces, pague el interés sobre eso. Eso debió haber ingresado a planilla y entonces pague, ¿verdad?, una planilla adicional porque debemos ingresarle ese monto, ¿verdad? Entonces, no es como muy buena idea para un patrono no reportarlo en planilla y no pagar como se debe. Yo diría que lo ideal es tener ese orden, ¿verdad?, de tenerlas por escrito, porque además tiene que tener la prueba de haberse pagado. Entonces, tener ese comprobante de que se aprobó por el jefe directo y que se envió inmediatamente a planillas para que se lo ingresaran. Acordémonos también que yo siempre se lo digo que en derecho laboral el problema es que lo que no está escrito es como si no existiera, ¿verdad? Si yo llevo un control estricto de eso, el día de mañana cuando me lleguen a hacer un cobro, yo voy a tener la documentación. Ah, no, aquí está, aquí se le habían autorizado y aquí está el pago, se le pagaron en debida forma, aunque él me reclame lo que me reclame, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en consideración eso, ¿verdad? Que el trabajador tiene hasta un año posterior a la relación laboral para cobrar cualquier cosa. Cuando estábamos en la pandemia, como la gente se quedaba hasta altas horas de la noche, yo le decía digamos, las empresas que le damos seguimiento, ojo con eso, porque ahora ellos lo van a hacer porque nadie quería quedarse sin trabajo en media pandemia. Claro. Ellos pueden documentar eso y dentro de 15 años que termine la relación laboral pueden llegar a decir, en el 2020, cuando hubo una pandemia, aquí están los documentos que demuestran que yo trabajé hasta la medianoche y eso no se me pagó como hora extra. Y hacen el recuento cuáles son las horas. Si tienen la documentación debida y las demuestran, las podrían cobrar. Como pueden cobrar cualquier derecho laboral que no se le haya pagado. Entonces, mejor tener ojo con eso, ¿verdad? No es negocio, para nada. No, me parece que no lo es. Nunca ha sido buen negocio no pagar como se debe, ¿verdad? En el caso laboral, lo peor es no meterlo en la planilla porque tarde que temprano me lo podrían cobrar en forma retroactiva con una planilla adicional llena de intereses y de multas y además con la obligación de tener que hacer el pago porque no hay forma de quitarse ¿verdad? Aunque el trabajador haya aceptado que no las quería cobrar, es un derecho irrenunciable. Perfecto. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero creo que hablamos ahora de un caso interesante, de esos que decía yo que salen en el grupo de WhatsApp a veces. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una señora que viene a trabajar por horas? Entonces, mañana es feriado, entonces veamos los dos casos. Mañana es feriado pago no obligatorio o mañana es feriado pago obligatorio. ¿Cómo se le pagan, digamos, a esa señora esas horas o mejor que no venga? ¿O cuál es la forma correcta de tratarlo? Ok. Recordad que, vamos a ver, para que un feriado sea obligatorio o no obligatorio, necesitamos saber la forma de pago de esa persona. Si a esa persona le pagamos cada vez que llega, yo le pago el día y hasta luego, muchas gracias, ¿verdad? O le pago por semana, esos son de pago semanal y que trabajan únicamente contra la prestación del servicio. Entonces, esas personas no tendrían la obligación de recibir pago en un día feriado no obligatorio. Si yo le digo que venga, se lo pago sencillo. Si yo le digo que no venga, no tengo que pagárselo. La diferencia estaría en si fuera una empleada a la que yo le pago las quincenas o los meses, ¿verdad? Porque entonces esos trabajadores ya tienen incluido el día, los 30 días del mes, ¿verdad? En su salario. Entonces, si yo la hago venir, voy a tener que pagárselo doble. Si yo no la hago venir, no pasa nada porque ya está incluido dentro del salario quincenal o mensual, ¿verdad? Lo que no puedo es rebajárselo si no llegó, ¿verdad? Porque ya está incluido. Entonces, esa es la única diferencia, determinar cuál es la forma de pago a ese trabajador. Si es el caso que me decís que llega
no sé, ciertos días, pero yo le pago inmediatamente y hasta luego, ¿verdad? Entonces, el día de pago no obligatorio, simplemente le digo, no venga y no tengo que pagar nada. Ok, perfecto. Clarísimo. Bueno, creo que de verdad nos quedó súper claro, Ana, y creo que es muy, muy, muy importante. Así es que muchísimas gracias por tu tiempo siempre. Con mucho gusto para servirles. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Ya saben, si tienen alguna duda, siempre se pueden comunicar con nosotros al 2248-4822 por WhatsApp al 7023-6238 o a info@actualidadtributaria.com. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.